Antes de empezar, quiero dejar claro que la Santa Iglesia o el Vaticano o aquellos que llegaron a ser papas fueron de todo menos hombres santos. Hay de todo, desde papas violadores hasta papas homosexuales y fetichistas, hasta pasar por papas hijos de papas y papas hijos de sacerdotes. Algunos fueron asesinados por los maridos de sus amantes en pleno acto sexual. Otros fueron depuestos de sus cargos, procesados por sus travesuras sexuales y prohibido en la historia de la iglesia. Otros murieron por sífilis, como el Papa Julio II, elegido en 1533, que pasó a la historia por haber inventado el primer burdel homosexual que se tenga memoria. Desde los primeros siglos del cristianismo se impuso la moral por la cual la actividad sexual solo estaba permitido dentro del matrimonio, conformado por un varón y solo por fines procreativos. La unión matrimonial indisoluble y monogámica. La Iglesia Católica considera que el sexo es aceptable siempre y cuando se dé dentro del matrimonio y exclusivamente con fines reproductivos, rechazando el sexo con fines exclusivamente placenteros y lujuriosos, tales como mantenerlas durante el periodo menstrual, utilizar métodos anticonceptivos, el sexo oral, la utilización de posturas antinaturales en el coito, la penetración anal o la masturbación mutua. La obsesión por controlar el sexo llegó hasta el extremo que la iglesia reglamentó que los esposos no podían practicarlo en fechas como Navidad, Cuaresma, fiestas dedicadas a la Virgen, los sábados y los domingos. Mientras la guerra y la hambruna llegaron a la sociedad medieval, se comenzó a ver el sexo como una manera de olvidar los problemas cotidianos. Fuera del matrimonio, cualquier manifestación sexual estaba prohibido, con especial condena al incesto, la masturbación, el bestialismo, la homosexualidad y el uso de afrodisíacos y de adulterio. La práctica de cualquiera de estas perversiones era castigado con penas de cárcel que iban desde 3 años para las lesbianas hasta 15 para el bestialismo. La iglesia, a través de la confesión, dispuso de una notable información sobre las prácticas sexuales de los hombres y así logrando imponer una campaña de represión que triunfó ya en el siglo XVI con la intervención de la mismísima Inquisición. Como veremos, el Vaticano estuvo continuamente regida por hombres que muchas veces no olvidaron su pasión sexual masculina. Sin embargo, para papas, obispos, cardenales, entre demás funcionarios, hicieron de oído y vista ciega. Hay muchos papas a lo largo de la historia que fueron homosexuales, hijos de sacerdotes que llegaron a ser papas e incluso hijos de papas que llegaron al papado. Nos encontramos una larga lista de papas fetichistas, proxenetas, pederastas, masoquistas y sádicos. La iglesia siempre ha culpado a las mujeres de sus males, tales como Teodora y Marozia, para así no tener que hacer la menor autocrítica de sus planteamientos. Vemos que a lo largo de la historia, la corrupción y la moralidad han estado presentes. Las orgías, las fiestas con prostitutas han sido elementos frecuentes dentro del Vaticano. Esta es la parte que siempre han intentado ocultar y muy pocas veces se menciona o se habla. En la actualidad la pederastia es muy común ver en los noticieros, seguido por una denuncia y tras otra. En los años recientes el debate sobre la homosexualidad, el aborto, el divorcio, la anticoncepción, las respuestas al abuso sexual de menores han dividido a los cristianos. Quizás se esté preguntando si Jesús no tenía mucho que decir sobre el sexo, ¿cuándo y dónde salieron los pretextos de moral sexual cristiano? Como bien debes saber, todos los cristianos se basan en la Biblia para establecer las enseñanzas y prácticas. La Biblia contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De este material, el Antiguo Testamento y las epístolas de Pablo han sido claves para darle forma a la ética sexual cristiana. Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica considera que la homosexualidad como el pecado moral. Algunos ya no lo ven como un pecado distinto a otras variedades de conducta sexual. Otros pensadores prefieren discutir el tema basándose en el énfasis que Jesús ponía el amor, la fidelidad y la compasión. Claro, esto dentro de la iglesia o como quiera considerado. En Mateo 19, de 5 a 6, se menciona que el hombre nos dice que el hombre es madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Las cosas cambiaron a partir del siglo XIX.
cuando el Papa Gregorio VII sometió al matrimonio bajo el control de la Iglesia. En 1184 el matrimonio fue declarado un sacramento, un signo insoluble de la gracia de Dios, como el bautismo y la Sagrada Comunión. Claro. Las tecnologías anticonceptivas presentaron nuevos problemas a la iglesia en el siglo XX. Al principio, las iglesias católicas como las protestantes las condenaron, basándose en pasajes bíblicos. La máxima personalidad de la cristiandad occidental fue Agustín de Hipona, un teólogo del siglo IV, de lo que hoy en día es Argelia, quien reformó radicalmente la visión cristiana del sexo. Agustín argumentaba que el deseo sexual, lujuria, había animado a Adán a aceptar la propuesta de Eva de probar la fruta prohibida del árbol sagrado de la sabiduría. Su manera de pensar quizás fue responsable del extenso legado de confusión y ansiedad frente al sexo en la iglesia occidental. La alianza declarada por San Agustín entre el sexo y el pecado dejó mucho a los cristianos de a pie con una sensación de vergüenza ante el deseo sexual y el acto de saciarnos. A partir de 1517, Martín Lutero, el instigador de reforma protestante, que por cierto existen algunas películas, rechaza las enseñanzas de Agustín de que el sexo era pecaminoso. Al contrario, declaró que el sexo entre un hombre y una mujer era un regalo de Dios, mientras ésta estuviera confinado al matrimonio. Lutero denunció la tradición católica según lo que todos los sacerdotes tienen que ser célibes, advirtiendo que sus deseos sexuales podrían terminar siendo canalizados en direcciones peligrosas. El fraile teólogo animó a los sacerdotes a casarse y predicó con el ejemplo. Negó que el matrimonio fuera un sacramento de la iglesia. Si no lo era, entonces tampoco era necesariamente indisoluble, por lo tanto el divorcio podía ser aceptable. Para Lutero, era la fe de Dios lo que traería el perdón por los pecados y la salvación, y no las buenas acciones ni el arrepentimiento por los males. Eso llevó a la énfasis en la merced divina y el perdón. En la época moderna ha sido usado para justificar las perspectivas más liberales en varias iglesias cristianas. Este punto debes tener bien en cuenta porque más adelante te hablaré, hasta generar la sensación que para los papas era palabra muerta. Esto sin considerar los funcionarios como cardenales y sacerdotes y entre demás funcionarios que existen en la Santa Iglesia, o lo que se pueda decir de la religión cristiana. Hacia los finales del siglo IV, tiempos del Papa Damaso I o del Papa Cericio, Inocencio I, León I ordenaron el celibato al clero. Sin embargo, hubo papas casados, otros fueron abiertamente homosexuales. Contamos con numerosos casos de papas hijos de sacerdotes e incluso papas hijos de otro papa. Como el papado es una institución tan humana como cualquier otra, veremos reflejadas tantas las condiciones del ser humano en este trono: pederastas, proxenetas, violadores, sádicos y masoquistas. Por celibato cristiano que se entiende no el mero hecho de la soltería, o con o sin intención de casarse más tarde, sino la elección por motivos religiosos, en combinación con la castidad como la mera permanente en la vida. El celibato cristiano tiene varias dimensiones, entre ellas el celibato eclesiástico y el celibato monacal. Pese a todo, en el año 1123, el Papa Calixto II había decretado que los matrimonios clericales no eran válidos. Posteriormente no volvió a tocarse este mandato, convirtiéndose en una forma estricta para todo aquel que sintiera el llamado al servicio de Dios. Cabe mencionar que en el año 1095, el Papa Urbano II ordenó que se vendiera como esclavas las esposas de los sacerdotes y sus hijos fueran abandonados. Ahora bien, hablemos de la parte más negra que podría haber en la Santa Iglesia. Hubo un tiempo en la historia que recordó un tiempo al cual acuñaron pornocracia. El término lo acuñó el cardenal e historiador César Baronio en el siglo XVI. Este periodo es un claro ejemplo de todos. El papado estuvo bajo la sombra de dos seductoras mujeres, Teodora y Marosia.
madre y hija, durante más de 50 años, desde la consagración de Sergio III en el año 904 hasta la muerte de Juan XII, nieto de Marosia, en el año 963, pasándose a conocer este pasaje como el gobierno romano de las cortesanas, o como bien el reinado de las prostitutas, y donde hasta 12 pontífices estuvieron vinculados directamente con las maniobras y las conspiraciones de estas damas. La historia de la pornografía comienza con la misión de Teodora, mujer de gran belleza que no dudó en utilizar su inteligencia como también su cuerpo para aupar a su poderosa familia al trono papal. No contenta con ella, enseñó a su hija Marosia todas las artes amatorias para continuar y asegurar el linaje familiar. Sergio III se sabe de este que tuvo la desgracia de apasionarse con la madre y la hija, y no con medias tintas, se entregó a la práctica de menaje a Troya. A la muerte de este se nombró a Anastasio III, que intentó liberarse del yugo de Teodora. Acabó pagando muy caro, ya que fue asesinado por órdenes de Teodora, y al que reemplazaría por Latón. Este solo duró 6 meses, ya que tuvo la ocurrencia de pensar que el papado no era infalible, y lo que es peor, decirlo. Así que Teodora mandó al cielo y pontificó a otro de sus amantes, Juan X, un humilde clérigo, cuando le había conocido. Además se llevaba muy mal con la hija de su patrona. El pobre Juan X acabó confinado en una mazmorra, donde moriría al poco tiempo por causas naturales. Durante los 6 meses que vivió el cardenal, el papado fue ocupado por el enderino León VI, hombre que estaba fuera del circo de la influencia de Marosia, por lo que tardó solo 15 días en morir, asesinado tras el fallecimiento de Juan X. El puesto lo ocupó entonces un ex amante, Esteban VI. Este fiel se rebeló en el momento que Marosia decidió que el próximo papa sería su hijo mayor, al que estuvo con Sergio III. Sorpresivamente supo plantear cara y sobrevivir todo un año. Así que nuestra amiga elaboró un plan que Maquiavelo lo hubiera parecido sublime. Se hizo amante de su cuñado, Hugo, y le propuso ser emperador de Occidente junto a ella. Lo convenció de que matara a su esposa. Mató ella misma a su marido, al rey de Roma. Declaró bastardo a su hermanastro y cegó a otro de sus hermanos, volviendo así a acumular todo el poder. En 935 murió asesinado Esteban VI. Y 6 meses más tarde, un joven papa de 21 años, Juan XI, acababa casando a su propia madre con su amante. Pero aquí acababa la paciencia de la ciudad, definitivamente harto de tanta perversión, que tradujo en una enorme revuelta popular por el hijo ilegítimo de Marosia, Alberico. Hugo salió estampida de Roma, y tanto Marosia como su hijo Juan fueron confinados de por vida en una mazmorra, como antes hicieran con Juan IX. La línea pontificado por León VII, quien iniciaría no sin dificultades una renovación eclesial, renovación que no fue demasiado profunda, ya que moriría en la cama mientras consumaba el acto sexual. Esteban VIII y Marino II ascendieron al papado al igual que sus predecesores por disposición del príncipe y senado romano Alberico II, quien al igual que su madre Marosia sometió durante décadas a los papas elegidos bajo su mandato. De Juan XI se sabe que violó durante 4 días a una madre y 2 hijas al mismo tiempo. El fin de la pornografía llegaría con la muerte de Juan XII. Era bisexual, forzaba a jóvenes a tener relaciones sexuales delante de todo el mundo. Disfrutaba viendo a perros y burros atacar a los jóvenes prostitutas. Organizó un burdel y sometió ingesto con su media hermana de 14 años. Raptaba peregrinas en los caminos a lugares santos y ordenó a un obispo en un establo. Cuando el cardenal le recriminó, lo mandó a castrar. Fue declarado culpable de ingesto, adulterio y dispuso su cargo en 964. Fue asesinado, apuñalado y golpeado por el marido de una de sus muchas amantes. Juan XII no fue el único a morir en pleno acto sexual. Juan VII, del que se sabe que estuvo a cargo de 705, fue apaleado hasta la muerte por el marido de la mujer con la que se acostaba. Juan XIII, también asesinado por otro marido engañado.
Paolo II supuestamente murió mientras era sumisado por un paje. A partir del siglo II se había declarado una ideología conocida como gnosticismo, que se caracterizaba por repeler todas aquellas cuestiones que tuvieran que ver con las cosas materiales y los placeres del cuerpo. Se consideraba como bueno aquello que tuviera que ver con el espíritu. Se creía entonces que una persona casada no podía ser perfecta, porque ésta estaba despiadada de su verdadero trabajo en el mundo. Pese a ello, no fue hasta el siglo IV que se prohibió el casamiento de los sacerdotes. Los papas que llegaron a un nivel extremo son los siguientes. Bonifacio IX dejó 34 hijos, a los que llamaba cariñosamente los adorables sobrinos. Benedicto V solo estuvo en el gobierno 29 días, luego de haber dicho que tenía una niña de 14 años durante una confesión. Después de ser encontrado culpable, huyó y se llevó gran parte del tesoro papal. Juan VIII era servido por un batallón de vírgenes, deshonró a la concubina de su madre y una sobrina. Damaso I, que la iglesia canonizó, promovía hombres en el ciclo eclesiástico, siendo la moneda, el cambio, el dormir con sus esposas. León I era invitado a las orgías del emperador, pero siempre se defendió diciendo que solo estaba mirando. Sin embargo, embarazó a una niña de 14 años, a quien mandó a encerrar a un convento por el resto de su vida. Urbano II creó una ley en la que los sacerdotes tenían permitido tener amantes siempre y cuando pagaran un impuesto. Alejandro III tuvo relaciones con las creyentes a cambio de indultos y dejó 62 niños. Fue expulsado, pero la iglesia tuvo que concederle una pensión de por vida, con el fin de apoyar a los niños. Inocencio X, elegido en el conclave de 1604, mantuvo una relación con Olimpia Maitalcine, la viuda de su hermano mayor. Olimpia ejerció una gran influencia en el Vaticano y llegó a gestionar decretos papales. En un momento dado, el Papa se enamoró de otra mujer, Cornelia, lo que enfureció a Olimpia. Aún así, fue su cuñada quien estuvo con él hasta su muerte, y quien aseguró el funcionamiento del Vaticano cuando Inocencio estaba muriendo. León X había llegado al poder en 1513, a quien le encantaba organizar bailes, donde los invitados eran solamente cardenales, y donde jóvenes de ambos sexos aparecían con el rostro cubierto y el cuerpo desnudo. El Papa gustaba de los chicos jóvenes, y a veces vestía de mujer. Adoraba el alcohol. Esto y otros excesos llegaron a Lutero a publicar 95 tesis, lo que le valió la excomunión. En 1521, Alejandro VI disfrutaba de orgías y forzó a un joven de 15 años a tener relaciones sexuales con él 7 veces en el espacio de 1 hora, hasta que el niño murió de agotamiento. Tuvo varios hijos, que nombró cardenales. Cambió a su amante por una más joven, Julia. Ella tenía 15 años y él 58. De este papa se sabe que fue el que creó el famoso concurso de putas. El concurso papal consistía en ofrecer un premio en monedas de oro para el participante que consiguiera tener el mayor número de relaciones sexuales con prostitutas en una noche. Juan XXIII no aparece en la lista oficial de los papas. Acabó preso en 1415. El antipapa conseguía dinero al recomendar vírgenes de familias adineradas a conventos importantes, pero las violaba antes que se fueran. Él tenía un séquito de 200 mujeres, muchas de ellas monjas. Creó un impuesto especial para las prostitutas de Bolonia. Tuvo relaciones sexuales con 2 de sus hermanas. Se defendió diciendo que no las penetraba y que por lo tanto no cometió ningún pecado. Fue juzgado bajo la acusación de 70 delitos de pederastia, asesino, violación, sodomía y incesto. Entre otros hechos, el tribunal consideró como un hecho que el Papa tuvo sexo con 300 monjas y que violó 3 de sus hermanas. Fue depuesto de su cargo y arrestado. Regresó al Vaticano años más tarde como un cardenal. Benedicto IX llegó al papado en 1032 a los 11 años. Bisexual, sodomizaba animales y fue acusado de brujería, satanismo y de violador. Invocaba espíritus malignos y sacrificaba vírgenes. Poseía un harén
y tuvo relaciones sexuales con su hermana de 15 años. Gustaba de hecho de verla en la cama con otros hombres. Le gustaba ver cuando practicaba sexo con hasta 9 amigos mientras bendecía la unión, escribe Eric Frattini. Invitó a los nobles, soldados y vagabundos a orgías. Dante Alighieri consideró que el Benedicto IX fue el momento en el que el papado, su nivel más bajo de degradación. Clemente VI, 1342, llega a la iglesia con Juana de Nápoles, su amante favorita. El papa compró un bordel respetable, solo para los miembros de la coria. Se convirtió en proxeneta de las prostitutas Amignon, a las que cobraba un impuesto especial. Y tuvo la idea de dar 2 veces a la semana audiencia exclusivamente a las mujeres. Recibía a sus amantes en una habitación a pocos metros del espacio en el cual los verdugos de la Inquisición hacían su trabajo. Sixto III, obsesionado con las mujeres más jóvenes, fue acusado de violar a una monja en una visita a un convento cerca de Roma. Mientras oraba en la capilla, el papa elegido en 432 pidió ayuda a 2 novicias. Violó a una, pero la segunda se escapó y la denunció. En la corte se defendió recordando la historia bíblica de la mujer sorprendida en adulterio. Acto seguido, los más altos miembros eclesiásticos se reunieron para condenar al papa. No se atrevieron a tirar la primera piedra y el asunto fue cerrado. Por otra parte, la historia no solo acaba en esta enorme lista. Como una moneda, el clero tiene doble cara. La pederastia durante años y décadas, desde hace muchas décadas atrás, la Iglesia Católica se ha visto involucrada en innumerables escándalos. Claro, teniendo en cuenta esto desde que la prensa escrita o como el internet llegaran. Desde abusos sexuales a menores hasta la homosexualidad y la corrupción. Sin embargo, muy poco ha sido el tratamiento que se le ha dado desde la máxima institución a las acusaciones, y en muchas veces la iglesia ha protegido a los funcionarios de los más altos cargos de la iglesia. La decisión de denunciar de muchas víctimas anima a otras a seguir su ejemplo. Por eso se cree que puede haber muchas denuncias más que estén por salir a la luz, y muchos que estén por suceder, y muchos que están sucediendo en este momento. Hay países donde no ha trascendido un número muy elevado de personas afectadas, pero que sí han llevado por delante a personas muy relevantes de la jerarquía eclesiástica. Durante la última década del siglo XX, el mundo empezó a conocer la otra cara de la Iglesia Católica, cuando en Irlanda y Estados Unidos se registraron las primeras denuncias contra sacerdotes por abuso a menores. Desde entonces estalló una ola de acusaciones de este tipo, pues quienes habían sido víctimas de pederastia y habían guardado silencio durante años se motivaron a confesar sus casos. Con el paso de los años, se ha escuchado muy común escuchar denuncias sobre pederastia de los miembros de la iglesia, que toman víctimas a los infantes desde los 3 años y muestran preferencia por los menores desde 11 a 14 años de edad. En los últimos años, la Santa Sede ha puesto en marcha políticas y procedimientos diseñados especialmente para tratar de eliminar esos abusos y para colaborar con las autoridades estatales en la lucha contra la pederastia. No obstante, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño cree que estas políticas no son eficientes y que el Vaticano no ha adoptado medidas importantes para evitar que se repitan los casos de pederastia. Es completamente falso que los sacerdotes célibes sean más susceptibles de conocer actos de pedofilia que cualquier otro grupo de hombres, ya sean casados o no. Si bien es cierto que el hombre puede ejercer completamente de libertad al elegir cómo satisfacer nuestros apetitos sexuales, es de también anotar que el apetito sexual ha llevado a abusos sexuales. Un sacerdote célibe puede dedicar su total disposición a sus feligreses sin la responsabilidad de atender a su familia. Esta está disponible para ir a donde sea, siempre que sea necesario, aunque implique trasladarse a una nueva parroquia o respondiendo a una crisis durante una noche.
Lejos de la denigración del acto sexual, el celibato reconoce la bondad del sexo solamente dentro del matrimonio. Esto según la Iglesia, que a su vez argumenta y se defiende en los pasajes de la Biblia. En Corintios 1, capítulo 7, nos dice: estás unido a mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. En 33, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La imagen utilizada para describir el rol de los sacerdotes es la de un matrimonio con la Iglesia. Tal como el matrimonio es la donación total de una persona a otra, el sacerdocio requiere la total donación a la Iglesia. Como puede comprobar cualquiera que esté un poco atento a la actualidad socio-religiosa, el problema del mantenimiento del celibato como condición obligatoria para el acceso al sacerdocio se ha ido convirtiendo en una cuestión debatida con creciente aspereza, sin que partidarios detractores hayan logrado ponerse de acuerdo. Mientras los principales interesados han sido dándole salida por la vía de los hechos consumados. No es ningún secreto que una parte pequeña de los clérigos actuales viven establemente emancipados, o se hayan casado en secreto, o que se haya dado ambos casos. En tal situación, todo parece indicar que la urgencia de dar una solución al celibato obligatorio. Esto no se debe a la resistencia clero remanente, sino que hay que atribuirla al temor de ver surgir una relación popular. No cabe esperar esta anhelada restauración de otra parte, sino de uno de sus movimientos del Espíritu Santo, profetizado por muchos santos, que introduciría a la Iglesia en una nueva era de esplendor, tras los tristes tiempos que nos toca vivir. Otro motivo no menos resaltante es el aspecto económico. La expoliación de la Iglesia ha sido tan eficaz que en muchos países se permitiera el matrimonio a los clérigos. La administración se vería obligada a aumentar el sueldo a sus curas, agravando el desequilibrio de sus presupuestos. Con todo esto, cabe preguntarnos, ¿el celibato sacerdotal es necesario?